Gracias, estamos de vuelta en el octágono. Pues como ustedes saben, México atraviesa su situación más difícil en términos de la pandemia por el coronavirus y las principales críticas al gobierno de López Obrador han sido por la estrategia para contener los contagios por esta enfermedad. A inicios de este año también se añadieron a la polémica las imágenes del subsecretario Hugo López Gatell en la playa. Y hoy en el octágono tenemos el gusto de tener un debate que esperamos que pueda darse a partir de ahora con cierta regularidad entre Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, y el analista político simpatizante de la 4T, Abraham Mendieta. Gracias a ambos por aceptar esta conversación y vamos a ver rápidamente cuáles son las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Mariana, Abraham, ¿cómo están? Déjenme plantearles la primera pregunta de esta noche. Este martes llegó un lote de 400,000 dosis de vacunas por parte de Pfizer y el gobierno asegura que así será durante las siguientes semanas. A pesar de las críticas, los datos indican que hasta el momento México es uno de los países que más vacunas ha aplicado. Según los últimos reportes, estamos en el 13º lugar a nivel mundial. ¿Tú qué opinas, Mariana? ¿Se saca el gobierno una palomita, en tu opinión, al menos en este rubro? ¿Hay un plan adecuado para aplicar la vacuna de acuerdo a los tiempos que se estipularon? Un minuto, por favor, para esta respuesta, Mariana. Primero, por supuesto que es importantísimo el que podamos tener y contar con vacunas en nuestro país. Me parece una muy buena noticia para todos los mexicanos. Lo que yo no voy a comprender, asimilar, es por qué quisieron reservarse por 5 años los convenios suscritos con laboratorios como AstraZeneca, Pfizer, CanSino Biologics. No puedo comprender por qué el gobierno lo quiso hacer. ¿A qué le temen? ¿Por qué esta falta de transparencia? ¿Por qué esta falta de rendición de cuentas? Y lo que estamos esperando es ver que verdaderamente las vacunas lleguen a todos los mexicanos y que no se juegue políticamente con la salud como lo han hecho en los últimos meses con la pandemia. Ha sido una burla cada una de las declaraciones del presidente de la República al decir el cubrebocas no sirve para nada y estar dándole ese ejemplo a los ciudadanos. ¿Y qué decir de Hugo López Gatell? Cada declaración tan imprudente, yo soy una convencida de que los que están al frente de la pandemia son los primeros que tienen que poner el ejemplo a la población. Gracias. En general. Ahora vamos a hablar de ese tema. Solamente una precisión, Mariana. El canciller Marcelo Ebrard explicó ayer que los contratos tienen una cláusula de confidencialidad en varios países del mundo que imponen las propias empresas. En fin, vamos a escuchar a Abraham Mendieta, por favor, un minuto. ¿Qué le contestas a Mariana, Abraham? Sí, totalmente de acuerdo. En esa línea iba yo. El propio canciller Marcelo Ebrard, seguro que Mariana no tuvo tiempo a verlo por el desborde de información que hay estos días con el tema de la vacuna, afirmó y dio cuenta de que esos contratos tenían cláusula de confidencialidad precisamente por la situación internacional que hay de dificultad de acceso a un bien limitado, muy, muy limitado, como es el de la vacuna, comparado con la población total a la que se tiene que aplicar. Sin embargo, más allá de esos detalles que lo que hacen verdaderamente es intentar politizar el debate de la vacuna, yo creo que aquí el gran reto es un reto logístico para el Estado mexicano. Este mes van a llegar solamente de Pfizer 1,5 millones de vacunas y con estas cargas México se va a la cabeza
de América Latina, por encima de Argentina y de Costa Rica, que eran los países que estaban vacunando antes. Bien, hablemos ahora sí sobre Hugo López-Gatell. Mariana ya lo había anticipado, es imposible no hacerlo. A principios de este año, el subsecretario fue muy criticado por las imágenes que circularon de él en la playa. Sobre esto, Mariana fue muy enfática en uno de sus tweets. Dijo, este tipo no tiene conciencia, ni ética, ni sensibilidad, ni empatía, ni mucho menos caridad con los enfermos que se están muriendo en esta pandemia. Gatell es un criminal y farsante. Fuertes las palabras de Mariana Gómez del Campo. Abraham Mendieta, ¿qué respondes a esto que dice Mariana? ¿Te parece irrelevante a ti que el subsecretario se haya ido de vacaciones a la playa en medio de esta pandemia? Más allá de que como cualquier funcionario o como cualquier persona merezca un descanso, y sin duda él lo merece, no mandó un ejemplo contrario a su propio mensaje de quédate en casa, no le restó esto autoridad como la figura más visible del gobierno en la estrategia frente a la pandemia. Abraham Mendieta. Sí, querido Hernán, yo soy seguidor de Mariana en las redes sociales y veo todo el contenido que genera. Y vi su indignación con la salida a un hotel de López-Gatell, pero también vi un video ayer donde anima a reactivar al sector hotelero y restaurantero, y ya uno no sabe entonces cuál es la propuesta real que tiene la oposición. Fíjate, yo creo que Gatell es un funcionario de primera que está dejándose la piel en los últimos meses para salvar vidas, pero también creo, querido Hernán, que con su salida de vacaciones perfectamente legítima y justa les dio un pretexto a esos buitres que llevan atacándolo ya casi un año permanentemente, diariamente, y que tienen el objetivo de tumbarlo porque no soportan que un epidemiólogo profesional, comprometido y de izquierda esté al frente de una situación de emergencia social, y porque no soportan no ser ellos los que no están al frente con lo que hubieran hecho con el presupuesto. Bien, Abraham, nomás preguntarte, ¿sí o no fue un error por parte de Hugo López-Gatell haber tomado estas vacaciones en medio de la pandemia? Bueno, le regaló el pretexto a quienes siempre lo atacan para seguir atacándolo. De manera que sí fue un error. Estratégico y comunicacional quizás sí. Humano, entiendo su derecho a salir. Bien, Mariana Gómez del Campo, por favor. Bueno, a mí me parece totalmente irresponsable que el responsable de la salud de nuestro país haya decidido, ¿no? De manera visible, porque pareciera también que quería presumir sus vacaciones, ¿no? Me queda claro lo que dice Abraham. Cualquiera puede tomar un día, 2 días de descanso, claro que se vale, pero si este personaje acababa de decir el quédate en casa, porque ahora sí estamos en el pico de la pandemia, la curva no se aplana, tenemos más de 135,000 familias de luto en este país, y que sea el secretario, el secretario de salud, le podríamos decir, o responsable de la pandemia, el que hace ver sus fotos en la playa, comiendo en un restaurante, el que hace ver sus fotos en la alberca, disfrutando de una bebida, me parece tener cero empatía, yo no recuerdo que cero sensibilidad y ser completamente imprudente. Y sí es un criminal. 30 segundos, Abraham Mendieta, por favor. Pues no sé, Mariana intenta convencernos de que López-Gatell presumía su foto de vacaciones, y la verdad es que no, la verdad es que López-Gatell lleva un año bajo el acoso permanente de quienes no aceptan estar al frente de la pandemia, porque hubieran hecho jugosos contratos con las farmacéuticas, con las empresas de recursos médicos, con la sanidad privada, y pues la verdad es que el acoso y derribo que ha tenido Gatell ha sido espectacular.
¿Qué contestas a esto, Mariana? 30 segundos. Bueno, que no ha dado resultados, Gatell. Para esto hay que revisar las frases. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. El responsable de la salud, de la estrategia, si se le puede llamar estrategia para combatir la pandemia, las mascarillas o cubrebocas dan una falsa sensación de seguridad. Con una duplicación de casos de COVID cada 6 días, México había aplanado la curva epidémica. Los invito a no salir de casa, que utilicen el cubrebocas. Ese es Hugo López-Gatell, la incongruencia absoluta. Déjenme plantearles otro tema. El tema de esta semana es el anuncio que hizo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre la suspensión de la transmisión íntegra de las mañaneras para el periodo de campañas que inicia en abril. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se trata de un acto de censura, como asegura el presidente? ¿No les parece un criterio un tanto subjetivo por parte de Lorenzo Córdoba considerar a las mañaneras en su totalidad como propaganda gubernamental? Entiendo que ese es el argumento. Mariana Gómez del Campo, un minuto, por favor. Bueno, me parece muy atinado lo que señala el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el presidente estaría violentando el artículo 134 constitucional. Primero hay que tener claro, hay que respetar a las instituciones democráticas. Este mensaje que da el presidente del Instituto Nacional Electoral es para poder tener una contienda equitativa, para poder guardar esas condiciones de equidad y legalidad que se requieren este año. Ojo, están en juego más de 20,000 cargos de elección popular y lo único que se le está pidiendo al presidente es algo que además él se comprometió: respetar la ley, respetar la Constitución, y el presidente tiene que acatar las reglas del juego, tiene que respetar la Constitución. Sabemos que las mañaneras es mera propaganda, no es una rendición de cuentas, es propaganda política del partido en el gobierno. Gracias, Mariana. Abraham, ¿qué contestas? No, pues no estoy de acuerdo con Mariana, y la verdad, Mariana ha sido legisladora muchos años y conoce el 134 constitucional, que a lo que se refiere es única y exclusivamente a la propaganda. En la mañanera hay incluso medios adversarios del presidente como Reforma, que han ido a hacer preguntas, como El Universal. Hay periodistas como Jorge Ramos, que han ido directamente a intentar poner en evidencia al presidente y que la verdad es que han acabado bastante mal. Yo, más allá de que sea o no un acto de censura, lo que sí veo muy claro es la mano de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y el odio especial y personal que le tienen al presidente, porque consideran que cobrar 100,000 pesos como cobra el presidente es algo vulgar. Ellos no quieren bajarse su salario, ellos quieren seguir siendo árbitro, juez y parte. Y bueno, yo creo que el INE lo que está haciendo es lo que se le esperaba: intentar meter mano en la elección para dañar a Morena. Bien, déjenme ir un corte, Mariana, Abraham, público que nos siguen. Ya estamos de regreso y seguimos con este debate que se va a poner muy bueno. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, en esta mesa de debate entre Mariana Gómez del Campo y Abraham Mendieta. Yo quiero insistir en este tema de las mañaneras y en el hecho de que se les considere propaganda, porque en varias ocasiones las mañaneras dan información muy precisa sobre determinados temas. Ciertamente hay opiniones del presidente, hay otro tipo de cosas ahí. Y hay propaganda como parte de, pero se puede reducir por completo la mañanera al término propaganda. ¿No les parece que sería más adecuado, en todo caso, aplicar medidas cautelares para el presidente en caso de que emita opiniones sobre el proceso, los contendientes, por un lado, y eliminar quizás los segmentos que sí son de propaganda? Por ejemplo, los lunes, que se presenta el avance de las obras. Ahí claramente hay propaganda. De ahí a querer prohibir las mañaneras en su totalidad, o bueno, su transmisión, me parece que hay una distancia grande. ¿Cómo lo ves, Mariana? Un minuto, por favor. Hay que dejar claro que
lo que está pretendiendo el INE es generar las condiciones de equidad y de legalidad en el proceso electoral. El INE tiene que garantizar que se respete el voto de los ciudadanos, tiene que garantizar que este proceso electoral sean elecciones democráticas. No se está buscando censurar al presidente, se está buscando el respeto a la Constitución, el respeto a la ley. Yo sé que al presidente le cuesta mucho trabajo respetar la ley, le cuesta mucho trabajo acatar lo que tiene que acatar hoy, y lo que tiene que acatar es el respeto al 134 constitucional. No es censura, es legalidad. No es censura, es simplemente cumplimiento de la ley, y eso es lo que se está buscando, y por eso el que no se transmitan las mañaneras, que ustedes saben que son mera propaganda política lo que escuchamos decir ahí al presidente. Gracias, Mariana. ¿Qué contestas, Abraham Mendieta? Sí, uno no sabe si son desmemoriados o son malintencionados. Si algún presidente en el poder hizo de verdad propaganda y campaña a favor de un candidato, fue un presidente panista, Vicente Fox, que incluso operó la campaña negra contra el actual presidente López Obrador. No es propaganda. El artículo 134 constitucional prohíbe la propaganda. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es un diálogo con la ciudadanía, donde se da información sobre lo que se hace con su dinero, sobre cómo va el desarrollo institucional del país, sobre cómo van incluso las opiniones políticas del presidente sobre distintos temas que no tienen por qué ser electorales. Los que están todo el día denunciando, ¡ay, dictadura! ¡Ay, el presidente López Obrador me quiere censurar! Ahora le quieren quitar el derecho a la opinión a López Obrador, el derecho a informar, el derecho a dialogar con su pueblo. No se vale, sean demócratas. Bien, hablemos del INAI porque es otro de los temas de los varios que se han acumulado en este inicio de 2021. Sabemos que a este presidente no le suelen agradar mucho los organismos autónomos, los organismos constitucionales autónomos. Tampoco es que no le agrade ninguno de ellos, pero en general ha sido crítico. En el caso del INAI, el presidente ha dicho que es un órgano muy caro, 1,000 millones de pesos al año es su presupuesto, que no es una institución necesaria porque su gobierno tiene transparencia y comunicación directa con la gente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe desaparecer el INAI? Abraham Mendieta. Hay que reformular la institucionalidad del Estado mexicano de arriba para abajo, como se repensó cuando estaba el IFAI en su momento. Hay un cambio de régimen, la gente está harta de las instituciones tal y como estaban, y es evidente que el INAI no ha aportado las dosis de transparencia que de verdad necesita la política mexicana. Hoy mismo nos estamos enterando de los contratos abusivos que desde el gobierno de Felipe Calderón y Genaro García Luna se daba para privatizar las cárceles, que costaban similar a 2 aeropuertos de Santa Lucía. Es evidente que los órganos de transparencia en México no funcionaron, es evidente que hay que repensarlo, y el presidente López Obrador está abriendo debate. El INAI sigue teniendo como el INE sueldos millonarios que duplican y triplican los del presidente. Es un órgano que, a pesar de dedicarse a la transparencia, tiene bastante poca transparencia interna, y además es un órgano político, se define por cuota en el legislativo, tampoco nos engañemos. ¿Qué dices, Mariana? Está también el tema de que la Secretaría de la Función Pública asuma sus funciones. ¿Cómo ves el asunto, Mariana? Pues me parece de risa que pudiese ser la Secretaría de la Función Pública quien asuma las funciones del INAI, de entrada porque sabemos que quien encabeza la Secretaría de la Función Pública está a las órdenes del presidente, es uno de los floreros del presidente, y lamento decirlo así, de una mujer, pero es la triste realidad. No ha sido capaz siquiera de exigir transparencia dentro del mismo gobierno, y tenemos muchos ejemplos. Entre ellos está el caso de las casas de Manuel Bartlett, o el perdón al hijo de Manuel Bartlett. Hemos visto declaraciones totalmente imprudentes, y lo que quiero decir es que este es el gobierno más opaco, más poco transparente. De cada 10 contratos,
9 son adjudicaciones directas. Es un cinismo tremendo. El INAI existe desde el año 2003 y ha resuelto casi 3 millones de solicitudes de información. Gracias, Mariana. Abraham, 30 segundos para cerrar ya esta conversación. Mariana sabe perfectamente que la institucionalidad democrática de México no estaba pensada para la transparencia, porque cuando ellos y sus amigos estuvieron en el poder, lo que querían era ocultar todo lo que hacían. Por eso hoy, 10 años después, nos estamos enterando de cómo entregaron los contratos de las cárceles a Genaro García Luna, que hoy está en la cárcel por narcotraficar. Ustedes usaban el presupuesto público para repartir espacios y negocios entre compañeros y amigos. Y eso se va a acabar. La transparencia es necesaria, pero no con sus cuotas ni con sus cuates. Gracias, Mariana. 30 segundos y nos vamos. Este gobierno ha sido el gobierno más opaco, más poco transparente en la historia moderna de nuestro país. Hay que recordar los contratos del segundo piso de López Obrador, que al día de hoy no podemos tener la información porque canceló esa posibilidad, la posibilidad de que los ciudadanos supiéramos cómo gastó cada peso. Y cuando se hablan de cuotas de partido, hay que señalar que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador ya puso a los suyos. Entonces, ¿qué diferencias hay con el pasado? Sí quisiera que Abraham nos las señalara en este momento. No las encuentro, Abraham. Gracias, Mariana. Será tema de otro debate. Les agradezco por esta conversación, que será la primera de muchas. Estén al pendiente. Acá estarán Mariana Gómez del Campo y Abraham Mendieta muchas otras veces más. Gracias. Buenas noches.